Buenas noches con cada uno de los presentes. Ahora vamos a dar inicio con la ponencia Abdomen Agudo. Tenemos como ponente a Blanca Castillo. Ella es estudiante del 5º año de medicina. A su vez también es miembro ordinario de CIEMBE y también es coordinadora de divulgación científica del CPPC CIEMBE 2022 y es tutora de la escuela ponente CPA Academy. Adelante, Blanca. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Pedirte, por favor, Luz, si se me escucha entrecortado o de repente no se me escucha bien, por favor, avisarme, ¿no? Porque a veces el internet y eso se cuelga y lo pueden escribir de repente por el chat o de repente activas tu micro y me avisas. Sí, se escucha claro. Ya te hice anfitrión. Ya, sí, se observa mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se visualiza. Ya listo. Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Blanca Castillo y el día de hoy ha tocado pues una de las patologías que son muy frecuentes, ¿no? Cuando de repente llegan en alguna urgencia, de repente a ustedes les toca rotación, pues no, llega de repente un paciente con un dolor abdominal del que desconocen la causa. Entonces, para empezar, tenemos el contenido que vamos a tocar el día de hoy. Y lo primero va a ser, pues, ¿no? La definición como tal de lo que es un abdomen agudo. Segundo, vamos a hablar un poco de la epidemiología, las causas, la historia clínica que deben tener estos pacientes y también, de repente, exámenes auxiliares, ¿no? Que luego de haber hecho un examen físico adecuado para poder complementar y dar un buen diagnóstico, nos basamos en los exámenes auxiliares y por último, pues no la bibliografía que se utilizó. Bien, chicos, como tienen aquí, la definición de un abdomen agudo va a ser más que todo una patología que se va a caracterizar, como su nombre lo dice, dolor abdominal. Y es agudo, ¿por qué? Porque su inicio va a ser menor a una semana. Entonces tú tienes un paciente que te llega con un dolor abdominal y le preguntas desde cuándo inicia este dolor o desde cuándo aparece este dolor. Y también le puedes preguntar cómo es este dolor. Este dolor se va a caracterizar porque muchas veces puede ser un dolor moderado, un dolor intenso, y muchas veces cuando no es tratado adecuadamente o cuando hacemos un mal diagnóstico, puede requerir también una intervención urgente que puede llegar no a necesitar una cirugía. Ahora, este dolor, o digamos el abdomen agudo, va a tener distintas causas. Vamos a tener causas como se ven aquí, intraabdominales, causas extraabdominales, ¿no? Fuera de su cavidad abdominal, o pueden haber causas que pueden ser torácicas o sistémicas, que ya más adelante se irá explicando, ¿no? De algunas que son frecuentes y que son importantes. Ahora, en su epidemiología, como les dije, de repente cuando a ustedes les toque rotar o les toque, o de repente tienen la oportunidad de poder ir a hospitales, van a ver que van a llegar pacientes que llegan de urgencia, ¿no? Con este dolor abdominal intenso, que es entre el 5 al 10%. Muchas veces también van a encontrar a pacientes que llegan con este dolor sin ninguna, digamos, una causa aparente, se desconoce cuál es el por qué, ¿no? Que está llegando este paciente, ¿no? Con un 25%. Y muchas veces van a haber pacientes que van a ser inmunocomprometidos, en este caso los pacientes con VIH van a tener un promedio de los 11% que van a pasar con este abdomen agudo. Y como les dije, cuando un abdomen agudo no es tratado, ¿no? De manera adecuada, muchas veces se puede complicar con una peritonitis. Y esto puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? Entre un 9 a 14%. Entonces, un abdomen agudo puede llevarme a una mortalidad, eso es cierto. ¿Por qué? Porque, como les dije, si no se trata de manera inmediata y se busca la causa como tal, puede llevar, pues, ¿no? A la muerte. Ahora, ya tenemos la definición, ya tenemos la epidemiología, y en este caso encontré, ¿no?
esta imagen de acá. Uy. Y en esta imagen me pareció, ¿no?, un breve repaso para hablar lo que es un abdomen agudo. Y como les dije, el abdomen agudo se caracteriza, ¿por qué? Porque el paciente puede llegar con un cuadro clínico, de repente náuseas, vómitos, anorexia, ¿no? La falta del apetito, que te va a decir que el dolor se localiza en el abdomen. Puede ser en el cuadrante superior izquierdo, en el cuadrante superior derecho, en el epigastrio, en el mesogastrio. Entonces, el paciente te refiere dónde está el dolor. Ahora, ¿que puede venir con otros síntomas? Claro, hasta el paciente puede llegar con una inestabilidad hemodinámica. Y este dolor puede ser de una manera brusca, de una manera insidiosa. Y esto quiere decir que nosotros debemos tener un diagnóstico y un tratamiento temprano. Y esto se va a clasificar en que de repente, como está aquí en amarillito, puede ser un abdomen agudo médico, pues no, que se puede tratar, que no necesita, digamos, el paciente internarse, o puede ser un abdomen agudo quirúrgico, que eso va a depender de que de repente puede ser una emergencia o una urgencia, y como les dije, las causas que vienen a ser intraabdominales, ¿no?, dentro de tu cavidad abdominal, extraabdominal, por fuera, ¿no?, o pueden ser torácicas, por ejemplo, una neumonía, puede ser un infarto agudo de miocardio, ¿no? Que son mayormente ya enfermedades sistémicas. Ahora, es muy importante nosotros saber los tipos de dolores que puede presentar un paciente, ¿no? Cuando llega, de repente el paciente llega y se empieza a contraer, o lo vas a ver con las rodillas de repente contraídas para un solo lado, porque si te dice que se mueva al otro lado, de repente le duele aún más o se complica su dolor. Entonces tenemos distintas causas. Por ejemplo, como dice acá, si hay una distensión de la cápsula. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que cuando existe una hepatomegalia, que es el aumento del hígado de repente por una cirrosis, de repente por una hepatitis, ¿no?, viral, el hígado aumenta su tamaño. Y como nosotros sabemos, el hígado tiene una cápsula que es la cápsula de Gleason. Cuando aumenta su tamaño, esta cápsula de Gleason tiene fibras nerviosas. Y es por eso que muchas veces, cuando nosotros vemos al paciente, ¿no?, con este hepatomegalia y empezamos a palpar, nos refieren dolor. Entonces, es por eso que muchas veces aquí el dolor es visceral, ¿no? Puede ser también por una isquemia, por una inflamación, y puede ser el dolor, un dolor, digamos, mal localizado. ¿Por qué? Porque el paciente te puede decir, sí, me duele en la zona derecha, ay, no, me duele en la zona izquierda, no, debajo del ombligo, y es un dolor poco definido, de repente se puede percibir a distancia, de repente en el epigastrio, mesogastrio, entonces el paciente no sabe ni siquiera dónde le duele. Ese es un dolor visceral. Pero ¿qué pasa cuando es un dolor somático? El dolor somático es un dolor más localizado, es un dolor más intenso y que se agrava tal vez con el movimiento. Es decir, si tú haces que tu paciente le dices, póngase para el lado derecho, o puede moverse, o puede, digamos, sentarse, el paciente empieza, digamos, a quejarse de dolor. Entonces es un dolor somático que de repente se da por el estímulo del peritoneo parietal o por las fibras nerviosas. Luego tenemos también, en este caso, un dolor referido. El dolor referido es, digamos, en áreas alejadas. Como nosotros sabemos, a veces los dolores se pueden irradiar. De repente van a haber dolores que se irradian hacia la espalda, dolores que se irradian hacia el brazo derecho. Entonces el paciente te puede decir, sí, doctora, me duele mi brazo derecho, me duele la espalda en el lado izquierdo, en el lado derecho. Entonces son áreas alejadas. Muchas veces, ¿no?, las enfermedades, digamos, biliares se pueden irradiar. Entonces es un dolor referido. Entonces, ya tenemos los diferentes tipos de dolores, tenemos dolor visceral, el dolor somático, el dolor referido, y podemos seguir pasando. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer, y normal, si tienen también alguna parte para poder repetir, también se puede hacer. Luego también tenemos en este caso las etiologías, pues, ¿no? Y en las etiologías quiero destacar que van a haber enfermedades que van a poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Van a haber enfermedades que si nosotros, como les dije, no la tratamos como tal, te puede llevar a una mortalidad. Ahora,
No sé si ustedes habrán escuchado de la aneurisma aórtica abdominal, que en este caso, como ven en el dibujito de acá, va a ser, ¿no?, una patología en donde ven aquí que la aorta está como hinchadita, ¿no es cierto? Se empieza a dilatar y esto se puede romper. Entonces, ¿qué pasa cuando existe una dilatación anormal con más del 50% o mayor de 3 centímetros, ¿no?, de la porción abdominal de la aorta? Esto puede llevarme a una urgencia y esto se le conoce como esta enfermedad. ¿Y en qué pacientes son más frecuentes en los que yo puedo encontrar? Por ejemplo, en pacientes ancianitos, que son mayores de 65 años, en pacientes que tengan EPOC o que tengan ya enfermedades cardiovasculares previas, pues, ¿no? Entonces, una aneurisma aórtica abdominal me puede llegar a poner en riesgo a la vida del paciente. Otra que es muy frecuente es la isquemia mesentérica, que como le dice isquemia, que quiere decir la falta, ¿no?, de oxígeno o digamos, perdón, la falta de flujo, ¿no?, de la circulación, en este caso que llega al sistema digestivo. Y esta falta de flujo se puede producir por un émbolo. Y este émbolo lo que hace es obstruir. Al obstruir toda esta en las arterias, hace que no llegue la cantidad de sangre adecuada al sistema digestivo y se produce la isquemia mesentérica. Y muchas veces lo podemos encontrar en un paciente, por ejemplo, que pueda tener fibrilación auricular como antecedente, ¿no? Por eso siempre es bueno preguntar los antecedentes patológicos que pueda presentar un paciente. Y aquí también el paciente te llega con un dolor abdominal bastante intenso, agudo, y cuando tú lo auscultas, es muy característico también no solo dedicarse a auscultar la cavidad abdominal, perdón, a palpar o a inspeccionar la cavidad abdominal o basarse en el examen físico solamente en la cavidad abdominal, sino también debes ver o auscultar, mejor dicho, el corazón, también inspeccionar o en el examen físico de los pulmones, porque como les dije, no solamente existen causas intraabdominales, sino también existen causas extraabdominales. Y en este caso, pues si nosotros auscultamos, o mejor dicho, escuchamos ruidos cardíacos que no son normales, ¿no? Y vamos, le mandamos a hacer un electrocardiograma a nuestro paciente y vemos que efectivamente sale con una fibrilación auricular y aparte de eso vemos que hay dolor abdominal que te indica que es bastante intenso, que no cede, nosotros vamos sospechando que puede ser una isquemia mesentérica. Ahora, en otras causas también tenemos, por ejemplo, las perforaciones gastrointestinales. Muchas veces, no sé si ustedes han escuchado que existen también las úlceras pépticas, ¿no?, las úlceras duodenales, que cuando no son tratadas se pueden convertir en perforaciones gastrointestinales. Ahora, ¿cómo es que llega nuestro paciente, digamos, ¿no?, en emergencia o por consulta? El paciente va a referir que tú, bueno, ustedes le van a tener que preguntar qué tiempo o, bueno, desde cuándo inicia ese dolor. El paciente te va a decir, es un dolor, ayer yo estaba bien y me empezó de repente de la nada, o hace 3 días y no cede, ha sido entonces de inicio rápido, intenso, de manera brusca. Entonces, en las perforaciones gastrointestinales, vamos a tener que van a haber peritonitis ya desde el inicio. No sé si ustedes han escuchado, ¿no?, que en este caso cuando existe, ¿no?, alguna inflamación o de repente alguna cirrosis hepática y hace que exista la citis, ¿no?, esa cantidad de líquido que sale o sobresale, hace que se convierta o se complica o se complique en una peritonitis, porque como va a haber el aumento, digamos, de líquido, hace que las bacterias, ¿no?, que se encuentran dentro de los intestinos, pues el intestino delgado, salgan hacia la periferia. Entonces todas esas bacterias empiezan como que a nadar dentro de ese líquido y me puede producir una peritonitis. Y si eso, o bueno, llega a esa complicación, el paciente puede llegar hasta la muerte. Entonces, como les dije, en las perforaciones gastrointestinales, un paciente que te llega o te refiere a un dolor que ha iniciado de una manera rápida, de una manera intensa y puede, pues, ¿no?, ser por de repente una úlcera péptica o esofágica. Luego, también van a tener, por ejemplo, que les llega a una paciente mujer joven, ¿no?, de repente a sus 25 o 26 años, que está en toda su edad fértil.
pero aquí les dice, por ejemplo, que llega con un dolor abdominal intenso, de repente que ese dolor se va hacia en mi abdomen inferior, y aún aparte de eso te dice que ha tenido sangrado vaginal y que tiene amenorrea, ¿no? Que tiene la ausencia de repente de su periodo de menstruación. Ahora, muchas veces se puede, ¿no? Digamos, no, empiezas a descartar todas las causas, pero nunca se te ocurre que como es una paciente mujer, entre 25, 29 años o ya entre 30 en toda la edad fértil, puede ser un embarazo ectópico. Entonces, muchas veces también cuando les llegue, les digo, nunca descarten una mujer joven en edad fértil que te refiere dolor abdominal intenso, sangrado vaginal, puede ser un embarazo ectópico. También tenemos de repente, ¿no? Ya aquí la paciente mujer ya te refiere que está embarazada, ¿no? Y puede tener de repente un desprendimiento de la placenta, por repente por una preeclampsia o una eclampsia. También puede ocasionarte un abdomen agudo. Ahora, hay otras causas que también te producen este abdomen agudo. Por ejemplo, una infección del tracto urinario, un quiste ovárico que se rompe, una nefrolitiasis, una torsión testicular. Pero dentro de estas, las que más suelen destacar o las que más suelen ser más frecuentes y que son tratadas no al instante, son las apendicitis. Y cómo yo puedo sospechar que un paciente me llega con apendicitis, en este caso, debo tener yo en cuenta que si me llega un paciente que es adulto mayor o un paciente que es inmunocomprometido, que puede tener diabetes, que puede tener VIH y que encima va a tener inicio de síntomas inespecíficos. Te dice un paciente que de un dolor que ha sido rápido, brusco, que tiene náuseas, ¿no? Y encima empieza a vomitar, no quiere comer nada y encima este dolor que empieza, como dice acá, en la zona periumbilical, y digamos que como empiezan a pasar los días y no empiezas a encontrar la causa, ese dolor puede progresar e irse al cuadrante inferior derecho. Entonces, empezó en el dolor periumbilical, pero ahora el paciente te refiere que le duele en el cuadrante inferior derecho y vino con inicio de síntomas inespecíficos. Luego eso lo confirmas, ¿no? Con los exámenes auxiliares, bueno, lo primero con el examen físico, luego con tus exámenes auxiliares. Luego tenemos también las enfermedades biliares. En las enfermedades biliares tenemos que va a ser un dolor tipo cólico, ¿no? En el cuadrante superior derecho, en el epigastrio. En el epigastrio, un dolor tipo cólico es un dolor muy fuerte que es de manera intermitente, ¿no? Que puede ceder. Ahora, aquí vamos a tener que este dolor se va a irradiar, ¿no? Hacia el hombro derecho o hacia la espalda, e incluso el paciente te va a referir qué cosa, que ha ingerido comidas, o bueno, comidas alto en grasas, de repente se comió un pollito a la brasa, una parrillada, y empezó con ese dolor tipo cólico en su cuadrante superior derecho o en epigastrio, y al hacerle tu examen, ¿no? Físico, le haces el signo de Murphy, ¿no? Que le refieres al paciente que respire y cuando tú le presionas, el paciente empieza a presentar como o sea, no puede, digamos, le falta la respiración, no puede respirar y encima, ¿no? Te indica que hay dolor. Entonces, en este caso, el signo de Murphy es en las enfermedades, por ejemplo, una colecistitis, una coledocolitiasis, ¿no? Que son enfermedades biliares. Luego tenemos las pancreatitis, ¿no? Las pancreatitis en este caso se diferencia. ¿Por qué? Porque el dolor puede estar en el epigastrio, en el mesogastrio, en el cuadrante inferior derecho, y este dolor también se puede irradiar hacia la espalda. Pero aquí tenemos la diferencia de que el paciente, cuando tú les hagas, ¿no? Aparte del examen físico, ya haga sus exámenes auxiliares, vamos a encontrar que los triglicéridos pueden también estar elevados. Entonces ya tenemos, ¿no? Los diferentes tipos de causas, una apendicitis, enfermedades biliares, las pancreatitis, para nosotros poder diferenciando. Ahora, esos más que todo han sido causas intraabdominales, ¿no? Como su nombre lo dice, intra dentro de la cavidad abdominal. Pero como les dije, también abdominal. Y en este caso, un paciente que te dice que siente un dolor o una opresión en el pecho, ¿no?
que se puede irradiar, o muchas veces un dolor también en el abdomen. Puede ser que un paciente esté atravesando por un infarto agudo de miocardio. Podemos también tener a los pacientes que presentan anemia falciforme. Yo tengo que ver también al momento de inspeccionar al paciente si mi paciente es pálido, si mi paciente presenta ictericia, ¿no? El color amarillento. De repente los pacientes que también tienen neumonías basales, neumotórax, ¿no? Un paciente diabético, de repente que no es tratado con terapia de insulina, o de repente un paciente que nunca supo que tuvo diabetes, que sigue comiendo descontroladamente, cosas altas en azúcar, y llega a la complicación de una cetocidosis diabética. Entonces el paciente llega totalmente descompensado, con un dolor muy fuerte en el abdomen, que muchas veces en emergencia pues no se puede confundir que es para algo, para que es de repente un abdomen agudo quirúrgico, y no era quirúrgico, sino que era porque simplemente el paciente es diabético, pues no, y solamente se controla indicando la terapia adecuada. Luego también tenemos, por ejemplo, los pacientes que tienen, ¿no? Hiperlipidemias, de repente uremias, o también muchas veces la infección por herpes. Ahora, una vez que ya repasamos las causas o conocimos las etiologías, como les dije, es muy importante al momento de nosotros hacer nuestra historia clínica. Y yo debo preguntarme lo siguiente: dentro de los factores de riesgo, ¿el dolor abdominal va a poner en riesgo la vida del paciente? Entonces, aquí tengo que ver lo siguiente. Tengo que ver si mi paciente es un paciente inmunosuprimido, ¿no? Con VIH, diabetes, con lupus eritematoso sistémico. Tengo que ver si mi paciente presenta, digamos, o mi paciente está embarazada, o si es gestante, si mi paciente presenta fibrilación auricular, si mi paciente es un adulto mayor, un paciente mayor a 60 años, o si mi paciente puede tener aneurismas aórticas ya, digamos, diagnosticadas. Entonces, si yo veo estos factores de riesgo que pueden poner en riesgo la vida del paciente, yo ya puedo ir sospechando y acercándome aún más a mi diagnóstico. Ahora, dentro de la historia clínica, yo puedo ver el inicio. Puedo ver si el inicio es insidioso, el inicio es rápido o el inicio es brusco. Y el tiempo en que ese dolor se presenta, si es menor a 7 días. Y muchas veces el dolor es lo más frecuente que tú vas a encontrar, entre un 60 a 70%. También es muy importante preguntar el consumo de grasas. Y en este caso, tenemos que cuando se presenta una nefrolitiasis o cuando hay un cólico renal, el dolor no va a calmar. Entonces tienes un paciente que por más que tú le apliques los anestésicos, no le va a calmar. Entonces, si también tenemos un paciente que está quieto, que no se mueve, que flexiona las rodillas, me puede estar indicando que es una peritonitis. ¿Por qué? Porque al flexionar la rodilla se contrae el peritoneo y esto hace que el dolor, o sea, que no aparezca ese dolor por la posición en que se encuentra. Sin embargo, hay muchos también signos y síntomas, ¿no?, que pueden presentar estos pacientes, que son las náuseas, como les dije, los vómitos, una inestabilidad hemodinámica, puede presentar también diarreas, la anorexia, ¿no?, la falta del apetito. Puede también presentar, puede estar el paciente frío, puede estar el paciente pálido, porque puede también puede ser también otro tipo de otras causas, pues no como se mencionó adecuadamente. Ahora, como les dije, primero se tiene que hacer el examen físico para yo poder luego pedir exámenes auxiliares. Si yo hago un correcto examen físico, puedo acercarme a mi diagnóstico y confirmarlo con mis exámenes auxiliares. Ahora, lo primero que yo tengo que ver, como les dije en el examen físico, van a ser los signos vitales, ¿no? Tengo que ver su temperatura, tengo que ver su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, tengo que ver también, si, como les dije, si mi paciente está pálido, si mi paciente está frío, si mi paciente, cómo está su temperatura, si lo veo hidratado, si lo veo de repente orientado en tiempo, espacio y persona, si lo veo en buen estado de nutrición. También, como les dije, tengo que auscultar el corazón, los pulmones y hacer también la palpación adecuada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos el examen físico, ¿no? Primero hacemos una inspección, hacemos la percusión
y al final hacemos la palpación. Y en el abdomen nosotros podemos encontrar de repente el dolor. Y no es que yo voy y le digo, señora, ¿y dónde le duele? Y me voy de frente a preguntarle. No, porque el paciente ya va a estar con ese miedo y ni siquiera lo vas a tocar y ya te va a decir que ya le duele. Entonces, primero tienes que empezar tocándole por otro lado, para acercarte y ahí ver dónde realmente tu paciente va a referir dolor. Ahora, cuando yo ya tenga hecho un buen examen físico, ¿no? En toda mi historia clínica, yo puedo pasar a confirmar con exámenes auxiliares. Yo le puedo pedir a mi paciente su hemograma completo, puede pedirle que se haga su glucosa, puedo pedirle que se haga un AGA, puedo pedir que se haga un perfil hepático, puedo pedir que se haga enzimas pancreáticas, para yo ver si en este caso la causa puede ser una enfermedad hepática, puede ser una pancreatitis aguda, y eso va a depender mucho de cómo salgan, pues, ¿no? Los análisis. Y una vez que yo ya tengo mis exámenes, en este caso de laboratorio, yo puedo seguir confirmando ahora con exámenes auxiliares de imágenes. En este caso, supongamos el caso de que mi paciente es una paciente con neumonía, yo le puedo pedir una radiografía de tórax, pero ojo, la radiografía de tórax solamente me puede enseñar muchas veces toda la cavidad del tórax, pues no los pulmones, pero nunca me va a enseñar, por ejemplo, si mi paciente presenta en la cavidad abdominal hepatomegalia, si es que de repente hay litiasis, ¿no? Hay cálculos renales o hay cálculos vesiculares. ¿Y quién es el examen gol estándar que me puede ayudar, ¿no? Me acerca más a mi diagnóstico para ya confirmarlo? Es una ecografía de abdomen completo. En una ecografía de abdomen completo yo voy a poder ver la vesícula biliar, voy a poder ver el hígado, voy a poder ver también los riñones, voy a poder ver el vaso. Entonces ahí puedo hasta ver cuándo hasta el paciente puede presentar, como les dije, una citis, también se puede ver si hay líquido en la cavidad abdominal. Entonces yo con eso puedo acercarme aún más a mi diagnóstico. Y también puedo mandar a hacer tomografías, pero las tomografías mayormente es cuando la ecografía no me da o no, digamos, no me da un diagnóstico claro o no pude ver en la ecografía, si bien es cierto que me acerque, que puede tener mi paciente, yo le pido una tomografía y con la tomografía pues se puede ver aún mucho mejor. Pero esto mayormente es frecuente, ¿no? En las personas adultas. Y eso, más que todo, sería lo que es el abdomen agudo. Si tienen alguna duda o pregunta, me lo pueden hacer para yo volvérselo a repetir y espero poder haberlos ayudado, ¿no? Con lo que es el abdomen agudo. ¿Alguna pregunta que desean realizar a la ponente? Pueden escribirlo por el chat de Zoom o si no, levantar la manito. Hola, sí, hola Vanessa, el AGA es análisis de gases arteriales, pues no, ahí podrías ver en este caso si tu paciente está atravesando por una acidosis metabólica, ¿no? Para confirmar de repente una cetoacidosis y es cuando le haces al paciente, ¿no? Directamente le sacas sangre de las arterias y haces todo.
Y lo otro de en pacientes pediátricos, bueno, en niños es muy diferente, porque en niños sí vas a encontrar, es muy diferente a adultos, pues no, de repente en el adulto vas a encontrar náuseas, vómitos, y en el niño también, pero en los niños es como varía, pues no es más inespecífico y puedes encontrar, por ejemplo, aún más en algunas otras complicaciones, ¿no? Que es diferente a una persona adulta. ¿Alguna otra pregunta que desean realizarla? Pueden también levantar la manito y les activo la opción para que puedan hablar. Por el chat de Zoom acabo de enviar el link de asistencia y el link de trivias. Blanca, hay una pregunta de parte de Ashley que dice, ¿cuáles son los principales diagnósticos diferenciales? Ahora sí, por ejemplo, en los diagnósticos diferenciales, como ya le estaba poniendo Francisco, pueden ser, por ejemplo, una cetoacidosis diabética. En este caso, cuando un paciente presenta cetoacidosis diabética, puede llegar también con un dolor de abdomen demasiado intenso, demasiado brusco, de manera rápida. Entonces, muchas veces es confundido, ¿no? Con un abdomen agudo, como les dije, con un abdomen agudo quirúrgico, se va de repente a operación y encuentran todo normal por no hacer un adecuado buen examen físico, complementar con exámenes auxiliares. También puede ser un infarto agudo de miocardio, puede ser una neumonía basal, un empiema, ¿no? Que es pus dentro de la cavidad de los pulmones, o puede ser también diferentes, como les dije, causas extra abdominales, ¿no? De repente una anemia falciforme, entre otras. Y las recomendaciones sobre el tratamiento en primer nivel, bueno, como les dije, si nosotros hacemos un buen examen físico y una buena inspección, ¿no? Que debe ser lo primordial, ver a nuestro paciente de pies a cabeza, ¿no? Y saber bien nuestra semiología, vamos a poder dar un buen diagnóstico y de repente poder, digamos, derivar, ¿no? A otro centro médico. En este caso, cuando el abdomen agudo ya vemos que es para operación o es ya una complicación o puede llevar a la muerte al paciente, bueno, si es que no tenemos los recursos adecuados, pues derivarlo, pero en este caso hay tipos, ¿no? De, como les dije, abdomen agudo que no son tan de emergencia o de urgencia que pueden ser tratados. Por ejemplo, una gastroenteritis puede ser tratada y el paciente puede regresar a su casa de manera normal. Bien, creo que no hay otra pregunta. A nombre del Comité Permanente Académico CIEMBE, agradecemos a Blanca Castillo por su excelente ponencia y esperamos verla en próximos eventos. Muchas gracias, Blanca. Gracias, Luz. Espero tu invitación. Cuídense, chicos. Ya, Blanca, ¿me das el hospedador? Ya, un ratito.
Recordarles a los participantes que los 3 primeros puestos de las trivias se les estará dando un obsequio. A las 8:45 se estará cerrando el link de trivias y luego estaré mencionando quiénes son los ganadores. Para que ingresen al link de trivias tienen que registrarse con su correo y poner su nombre completo para así poder saber quiénes han sido los ganadores. Bien, chicos, tienen hasta las 8:45 para que puedan desarrollar las preguntas que están ahí en la trivia. He fallado. Sin duda en como veo. Presioné con la dirección a los volts. Por cuadrante inferior derecho. ¿Y tú? Sí. Enfermedad biliar. En su complicación no más pesaría. Terminamos la trivia y nos podemos retirar. Sí, por el chat de WhatsApp estaré mencionando quiénes han sido los ganadores. Dale, gracias.
En la pantalla pueden visualizar cómo van sus puntajes. Recuerden que tienen hasta las 8:45 para que terminen. Resultados que consiguen dueños de negocio de coaching, consultoría, agencia y formación cuando transforman sus servicios en un negocio de alto valor. El mes pasado vendimos aproximadamente Las mitocondrias ATP Records. Contracción muscular. Sí. ATP Records. Bien, vamos a dar la última actualización. Los 3 primeros puestos de la trivia de abdomen agudo, en primer lugar, ha ocupado Caterín, luego el segundo lugar, Miriam Rodríguez, y el tercer lugar, Saraí Paula. Se comunican por interno. Ahora por el chat de Zoom voy a enviar el número por el cual deben de comunicarse. Los ganadores de la trivia se comunican por el número que acabo de enviar. Y también comentarles con respecto a algunas dudas sobre el certificado de esta ponencia, pues los que han obtenido más del 60%, o al menos en esta ocasión, como se ha calificado en base a 55, entonces los que han obtenido desde 25 hacia adelante, pues tendrán lo que es el certificado. La ponencia ha culminado, pueden retirarse. Muchas gracias a cada uno de los presentes.